Hoy yo quiero hablar de un tema, amados, que es sumamente importante. Mucha gente dice, la fe es muy buena. La fe, usted con fe logra muchas cosas. Sin fe no se puede hacer nada. Y hay casi que un escrutinio general de que la fe es importante y que tenemos que ahondarnos en buscar ser gente de fe. Pero yo le pregunto, ¿cuál fe? Y yo hoy quiero hablar sobre un tema que le he titulado Genuina fe de salvación. Genuina fe de salvación. Usted y yo, a través de estos pasajes que hemos estado viendo el segundo capítulo del Evangelio de Juan, empezamos mirando cómo existe una convicción que somos llamados a tener de pecado y de mantener limpia nuestra mente, todo nuestro ser, y el Señor lo graficó muy claramente cuando hizo la limpieza del templo, que viene a ser una figura de nosotros mismos, de la iglesia misma, y cada uno de nosotros somos llamados a manifestar ese celo, pero también hemos de entender que hay alguien que es digno de toda la alabanza, de toda la exaltación, aquel que es digno de toda la adoración, aquel que con su obra acabada en la cruz vino y murió en una cruz pagando un precio de un pecado que no era su pecado, era mi pecado, era tu pecado, era el pecado de toda una humanidad. Él murió, pero no solamente eso, resucitó. Vive y reina. Su nombre es Jesucristo, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, nuestro Señor. Y entonces no es un asunto de la fe en la fe, no, es un asunto de la fe en el autor y consumador de la fe, Jesucristo nuestro Señor. Y este pasaje final del Evangelio, del segundo capítulo del Evangelio de Juan, dice así, se los leo de seguido. Juan capítulo 2, verso 23 al 25, dice así. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí se presentan estos tres versículos que vienen a funcionar como un enlace entre lo que fue la limpieza del templo, que se habló al inicio de este capítulo, la señal de la resurrección, que fue lo que se siguió hablando, y lo que vendrá en el capítulo 3, que es sobre la historia de Nicodemo, que va a relatarse con amplitud ahí, pero aquí en esta última parte condensa la última de tres escenas en ese plan maravilloso de la salvación que se grafica. Una fe genuina en el que vino a limpiar de todo pecado nuestras vidas, que estaban contaminadas, que estaban totalmente bajo sentencia de muerte. Él vino a pagar un precio de una redención al sufrir Él el castigo en nuestro lugar. Al venir y ofrecernos y darnos vida, Él resucitó y ofrece ahora una herencia eterna a la cual usted y yo podemos apelar por la obra consumada en la cruz. Vamos a ver uno a uno cada uno de los versículos como hemos hecho siempre. Ya leímos en la Reina Valera. Ahora vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente el primer versículo, el versículo 23. Dice así: debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. ¿Qué significa esto? Jesús estuvo en Jerusalén durante toda esa Pascua, y debido a la forma en que Él demostró su poder, algunos lo aceptaron como el gran profeta, y quizás algunos lo veían como el Mesías, un Mesías, pero aunque lo hacían con un entendimiento muy tergiversado de lo que era la obra del Mesías y con una identidad un poco alejada de lo que realmente tenía que ser o debía ser el Mesías. Mateo capítulo 21, verso 11, dice así: y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Dice también el Evangelio de Juan, este mismo más adelante, en el capítulo 6, a partir del verso 14, aquellos hombres entonces, viendo las señales de Jesús que había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Pensaban en un rey que les iba a sustentar materialmente,
que los iba a llevar a un triunfo secular, a un triunfo político, pero el celo de estos hombres era imprudente porque estaba fundamentado en una ignorancia realmente a las escrituras, lo que las escrituras dibujaban de ese Mesías. Ya no estaba, qué sé yo, en todos ellos el claro entendimiento de lo que el Señor Jesús iba a hacer, y que ese Mesías iba a entrar en su gloria no por haber tenido un triunfo militar, sino a través del sufrimiento, a través de una obra en la cual Isaías 53 dibuja perfectamente a ese siervo sufriente. Sin embargo, aunque percibieran a ese personaje que estaba allí como el posible Mesías, no significa que le entregaran su corazón, no significa que se rindieran a él, porque no toda la fe es una fe salvadora. Ahí tenían ellos intereses particulares, como muchos quizás en el tiempo actual que dicen seguir a Cristo, no porque están dispuestos a rendirse a Él, no porque están dispuestos a adorarlo a Él, sino porque no quieren irse al infierno, sino porque piensan, bueno, yo quiero vivir bendecido, prosperado y en victoria, materialmente hablando, aquí y ahora. Y amados, no es exactamente el mensaje que nos da la palabra. Es muy alejado de lo que realmente tenemos que entender, que es lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos de su obra completa, hecha a nuestro favor. Juan capítulo 6, verso 26, la Nueva Traducción Viviente dice así: Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Aquí podemos ver cómo la señal tiene al final poca importancia si esa señal no conduce al entendimiento al que motivó la señal, el cual aquí se presenta solo en el caso de esa para satisfacer una necesidad momentánea, una necesidad de una provisión, una necesidad de una sanidad, una necesidad de una curiosidad. Eso podría ser perfectamente la motivación que pueda haber en muchos en torno a la señal, pero las señales de hecho pueden servir también para fortalecer una fe salvadora, verdadera, pero no es la señal la que produce esa fe. Y eso tengo que tenerlo claro. La palabra da importancia a la señal en muchas partes, pero ubicado correctamente. Es más, este evangelio es de los pocos libros en la Biblia que dice claramente cuál es el propósito por el cual fue escrito. Y en el caso del evangelio de Juan, en el capítulo 20, el verso 30 al 31 dice claramente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, aquí hace ver cómo las señales que se presentan en este evangelio buscan un efecto apologético, o sea, defensa de la fe, en qué está basada esa fe, hacia dónde va dirigida esa fe, pero también un efecto evangelístico, que al entender yo de quién está hablando, pueda mi vida rendirse a aquel que es merecedor de toda la gloria, de toda la honra, de todo el honor, de toda la alabanza. Pero por sí solas no produce la fe, al final de cuentas, esa salvación. Es el Espíritu Santo de Dios quien viene y debe hacer ese proceso en los corazones. Pues cuando existe realmente esa fe salvadora, se va a creer verdaderamente la palabra de Jesús, aún sin señales presentes. Se va a creer por quien dijo lo que dijo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor vino y nos dio vida cuando estábamos en esa condición. El muerto no tiene ninguna acción por sí misma que hacer. Esta es una obra totalmente sobrenatural de Dios en aquel que está en una condición de abandono, en una condición de ignorancia de la obra del Señor. El libro de Efesios es muy claro en dar todos los créditos y señalar hacia dónde, de dónde procede esto que usted y yo apreciamos como la fe de salvación. Dice Efesios capítulo 2, verso 8, la Nueva Traducción Viviente dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Sencillamente por un regalo de Dios. Dios lo hizo. No hay nada ahí en esa expresión que pueda tener un sesgo meritorio al hombre. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, por si acaso no le quedó claro.
es un regalo de Dios. Y si es un regalo, pues sencillamente un regalo es un regalo. Usted no está comprando nada, no le están pagando nada. Es algo que se da. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Una vez y otra vez trata de afianzar eso. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Claro, absolutamente. O sea, la fe misma de salvación es un regalo de Dios. Es un obsequio de Dios. De hecho, la Reina Valera, en torno a ese pasaje, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. O sea, la fe misma por la cual yo soy salvo es un regalo de Dios. Esta fe que muchos mostraban en ese acontecer que se estaba dando en Jerusalén era superficial, era poco sincera. No era una fe salvadora según lo indican el juego de palabras que ahí está presentando Juan. Aquí debe entenderse que los milagros no son en sí mismo siempre una señal de Dios. Y eso tengo que tenerlo claro, porque puedo perderme. Si es ajeno a la verdad de la palabra, puede ser una trampa para ingenuos. Y eso hay que tenerlo claro, la palabra nos advierte al respecto. Y estos son tiempos peligrosos, los últimos tiempos que están claramente dibujados en varias partes de la palabra, pero Mateo 24 prácticamente es un capítulo que esboza todos esos últimos tiempos, las señales que se van a dar, dice en el verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahí claramente está haciendo ver que de ser posible, no está diciendo que lo logra hacer, porque al final de cuentas, si usted y yo somos escogidos, somos apartados por Dios, esos que son escogidos son preservados por Dios mismo, porque la palabra hace ver que la buena obra que Él comenzó en cada uno de nosotros, Él la perfeccionará, Él la llevará hasta el término. Así que no está dando pie a que los escogidos van a ser engañados y van a ser desviados. No, si fuera posible engañaría aún a los escogidos. Dios vela, Dios lleva a su pueblo, a su propósito, a su cumplimiento. Habrán pruebas, habrán dificultades, habrán adversidades de las cuales tenemos que usted y yo apercibirnos y ver que hemos tal vez seguido algo incorrecto, pero al final de cuentas es la palabra la que es el camino seguro. Conoceréis la verdad, la palabra, y esa verdad os hará libres. Apocalipsis capítulo 13, verso 13, dice así: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, los engaños que aquí se estaban atribuyendo a esas bestias, a las dos bestias, para atraer adeptos a esas señales, pero que eran ignorantes a la palabra. Y nada más riesgoso que eso en el tiempo presente. Gente que anda detrás de señales, de manifestaciones, pero amados, son señales y manifestaciones que más bien contravienen lo que la palabra en sí hace ver claramente. Y eso tenemos que ser muy apercibidos, porque si nos dejamos ir en función a la señal, podemos totalmente caer en esto que la palabra advierte. Apocalipsis 16, 14 dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Tenemos que entender que las tensiones espirituales que se van a establecer en los últimos tiempos, en los tiempos de gran tribulación, antes de la segunda venida del Señor, que es ese día, el gran día del Señor que dice la palabra aquí, va a existir mucho engaño. Y van a haber muchas señales, y claramente la palabra está diciendo esas señales son de origen demoníaco. Así que usted y yo, la única forma de estar apercibidos de eso es a través de la palabra, de la advertencia de la palabra, y poder entender lo genuino. Usted, por más que le enseñen copias de cosas, habrán muchas cosas muy parecidas que posiblemente le hagan inclinarse a eso. Pero ¿cómo se instruye a alguien en lo que es verdaderamente lo correcto? Viendo lo original. Un cajero de un banco se apercibe por tanto tocar el dinero y todo, de cómo se palpa, de cómo se mira, de todo. Entonces, al conocer también el original, la copia salta a la vista. Usted y yo somos llamados no a andar buscando cuántas posibles copias puedan haber en el mundo,
sino meternos en el original, meternos en la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que puede haber mucha gente que mira señales, pero siguen, al final de cuentas, con un corazón al Señor, en una forma en la cual no están realmente conectados con el Señor, sino están conectados con un milagro. Y en eso hay que entender que hay mucha gente engañadora. Nosotros mismos hemos sido testigos de situaciones en las cuales hemos tenido visitantes en algunos momentos. Me acuerdo de aquellos tiempos pasados que podríamos uno definirlos prácticamente como mercaderes de la fe. Gente que andan en función a ver cómo obtienen una buena ofrenda o cómo motivan una ofrenda para ellos mismos. Ya vivimos experiencias muy tristes en torno a esto. Gente que solamente está en función a sí mismos. La palabra advierte de esto. Pero cuando vemos esa inclinación, debería ser algo que inmediatamente nos aperciba para frenar eso. Pero si no somos respetuosos a la palabra, al final de cuentas nos dejamos llevar por muchos que pueden andar engañando. La palabra dice en diferentes partes expresiones en torno a este apercibimiento. Lucas capítulo 16, verso 31 dice: Mas Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. ¿Qué es lo que está diciendo? Es la palabra, no la señal, el fundamento. O sea, si yo estoy brincándome la palabra, habrá un montón de cosas que podrán hacer que caiga redondito en cosas de meramente engaño humano. El llamado de la palabra es a poder, es el poder nosotros llegar a creer sin ver, a creer, entender que la condición de esa fe sincera, a la cual el Señor dice que son dichosos los que tienen ese tipo de fe, a ese pueblo suyo, es el pueblo que puede inclinarse porque ha entendido el valor de la palabra. Juan capítulo 20, verso 29 dice: entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin ver. Esa fue la expresión que el Señor dio después de que aquel Tomás no creyó. Y Tomás dijo: hasta que no meta mi dedo en el hueco de su mano o en su costado herido, no voy a creer. Y entonces el Señor le confronta y le hace ver: dichosos los que creen sin ver, los que creen por la palabra, por el registro que tenemos usted y yo. Después de la ascensión definitiva de nuestro Señor al Padre, todos los que vamos a creer en Él, lo vamos a hacer sin el privilegio tal vez que tuvieron algunos de ver al Señor resucitado. Jesús pronunció esta bendición especial para aquellos que iban a creer en Él sin verlo, sin ver su resurrección, sin ver muchos de los milagros. Decía un comentarista, Henderson, que la fe que es producto del ver es buena, pero la fe que es producto del oír es mejor. Porque realmente ahí nos conecta con el consejo de la palabra. El apóstol Pablo, en diferentes momentos, hace ver cuál es el método ordinario, normal que Dios ha asumido para este propósito. Dice Romanos 10, 17, la fe viene por el oír. No dice que la fe viene por ver, la fe viene por el oír. Si vamos nosotros y vemos, por ejemplo, en Hebreos 11.1, describe cuál es el mecanismo por el cual la fe se recibe. Dice, la prueba convincente de aquello que no se ve. La prueba convincente de eso, de aquello que no se ve, es lo que realmente define la fe. O sea, es una prueba contundente cuando usted cree, cuando usted entiende que hay algo que usted no vio, pero lo creyó por quien lo dijo. Esa es una fe genuina, una fe salvadora. La condición contraria, al pensar que no, que yo tengo que ver una señal, que yo tengo que ver una manifestación, es mucho de la presión de, bueno, algunos grupos modernos en la línea muy pentecostal, pero que piensan al final que debe haber una señal para confirmar la palabra. Amado, yo creo que la palabra es lo que ella dice que es la palabra del Señor. Si no, tendríamos todavía que estar comprobando a ver quiénes la dieron. Acuérdese que la palabra y toda nuestra fe está fundamentada sobre apóstoles y profetas. O sea, el legado doctrinal que ellos nos dejaron. Ahí está fundamentado todo el crecimiento de la iglesia. Y si yo no tengo crédulo de eso, estaré
al final de cuentas creyendo al mejor argumento que aparezca. Y hay muchos argumentos muy lógicos, pero son completamente ajenos a la palabra. Y ahí es donde tengo que apercibirme. Tengo que estar claro de que debo dejarme llevar por lo que la palabra del Señor ha dicho en todo lo que es mi conducta. De seguido, el Señor hace ver ahí en el versículo 24, dice, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía todo acerca de las personas. O sea, el Señor sabía qué había en el corazón del hombre. Un corazón que no está rendido al Señor es un corazón que usted lo puede inclinar conforme a aquello que le atrae, aquello que le endulza. Hay muchos oídos que andan detrás de aquello que le endulza el oído, aquello que le suena bonito, pero no necesariamente eso es palabra del Señor. Jesús no miraba en todos estos a verdaderos creyentes dispuestos a defender su causa. Tenían un entendimiento de que, el Señor tenía un entendimiento de que la condición caída del hombre hacía que tuviese un corazón perverso, engañoso, no convertido. Y si el corazón no se rinde al Señor, ese corazón es susceptible a muchos engaños. Ellos decían creer en Jesús, pero Jesús no creía en ellos, o sea, no tenía fe en la fe de ellos, porque su fe no era una fe realmente fundamentada en aquel que era el autor y consumador de la fe. Toda creencia en Cristo que no esté centrada en el entendimiento de la condición pecaminosa que podamos tener, en la condición pecaminosa del hombre, y un verdadero acto de arrepentimiento y una necesidad de búsqueda de perdón, todo eso donde no se entienda que solamente en Cristo Jesús es donde yo puedo encontrar perdón por esa obra que Él terminó, esa obra expiatoria, esa obra que fue acabada en esa cruz. Amados, es una fe superficial, porque en el momento en que haya un argumento más hilvanado a mi entender humanista, pues sencillamente me inclino hacia eso. Y hoy vemos mucha gente siguiendo preceptos humanos, con una cosmovisión totalmente antropocéntrica, totalmente de acuerdo a lo que el hombre ve como correcto. Y hoy el hombre llama cosas correctas, busca caminos que para él son bastante lógicos, pero la palabra, si usted lo confronta con ese actuar, dice es camino de muerte. Y yo tengo que entender que es la palabra la que debo seguir. Muchos pueden afirmar creer, pero la sola aprobación de un acto intelectual, de un balance de situación, yo puedo decir, ¿me condeno o me salvo? Y yo prefiero salvarme. Y puedo estarlo viendo como algo que es bastante lógico, pero eso no prueba nada. Eso no es algo que diga, yo tengo mi corazón rendido, inclinado al único y soberano Dios. Incluso tenemos que entender algo, que aún los demonios tienen fe de creer en quién es Jesús. Tienen fe, pero no siguen a Jesús. Ellos no se inclinan a Él, no se inclinan a su palabra. Como muchos tal vez que puedan estar diciendo que creen en el Señor, pero con un interés egoísta, porque al final de cuentas lo que están buscando es meramente su propio beneficio, meramente sus propios deseos, meramente su propio interés y no realmente lo que el Señor dice. La palabra nos confronta al respecto. Dice Santiago, capítulo 2, verso 19, en la Nueva Traducción Viviente. Tú dices tener fe, porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Claramente es una fe que no les lleva a un cambio de actuar, no les lleva a una convicción de estar ofendiendo a Dios, no les lleva a un cambio de vida. El hecho de no pecar por el solo aspecto agravante de poder perder la salvación es al final de cuentas una evidencia de que la fe solamente está en función a un beneficio personal. No es por una convicción sincera al final de cuentas de que quiero abandonar el pecado porque amo a Jesucristo, porque amo su obra completa en la cruz, porque no quiero ser partícipe de todas esas ofensas que Él tuvo que pagar por mi vida de maldad, de iniquidad. Cada clavo, cada golpe, cada latigazo, todo eso era el enojo de Dios contra la conducta pecaminosa del hombre. Y yo tengo que entender que ahí Jesucristo estaba recibiendo lo que yo merecía. Y yo no puedo seguir en una conducta pecaminosa porque ya de por sí Jesucristo la iba a recibir o la recibió.
Yo tengo que entender que como creyente verdadero realmente he de aborrecer el pecado. Como creyente verdadero he de amar a Jesucristo, he de aferrarme a Él. Debo tener al final de cuentas un corazón rendido a Él. Es lo que realmente va a determinar si creo en el Señor o si no creo en el Señor. Santiago capítulo 2, verso 17, la Nueva Traducción Viviente dice así: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas obras. Está muerta e inútil. Ve, dicen algunos, ve, son las buenas obras. No, no es lo que aquí dice. Aquí lo que hace ver es que las buenas obras son, al final de cuentas, no necesarias para la salvación. Sencillamente son una evidencia de que esa persona es una persona salva, de que esa persona tiene un corazón diferente. Porque ahí la buena obra se convierte en el fruto por el cual se conoce a esa persona. El Señor Jesucristo usó una teología muy simple. Por sus frutos los conoceréis. Sencillamente, el fruto determina qué árbol es. Dice, un árbol bueno no da fruto malo, como un árbol malo no da fruto bueno. Y son cosas que tenemos que tener ahí claramente. La diferencia entre la fe espuria, la fe vana, y la fe realmente salvadora es algo crucial. Y hay quienes siguen y dicen obedecer al Señor. Y realmente lo están siguiendo. Mateo 25, 21 dice así: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero hay otros que siguen su religión, que se inclinan a lo que su pervertido corazón los conduce. Y claramente hay destinos diferentes para unos y para otros. Mateo 25, 46 dice claramente, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Claramente son destinos completamente distintos a los que están actuando de acuerdo a la inclinación de corazones que están marcados por una regeneración o no regeneración. Al final de cuentas, el Señor conoce a los suyos. El Señor conoce a los que son y a los que no son. Tenemos que tener claro eso. Yo puedo pretender casi que hasta engañarme a mí mismo y engañar a los que están a mi alrededor. Pero amados, yo no puedo engañar al Señor. Y al final de cuentas el Señor conoce mi corazón, con qué transparencia yo estoy inclinado delante de Él. Dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 19. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción. ¿Cuál es la inscripción de esa firmeza? El Señor conoce a los que son suyos. Y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse del mal. Claro, claro, absoluto. Así que el sentir de algunos que a veces tergiversan las doctrinas de la gracia y hacen hasta un poco de bullying en la expresión de salvo, siempre salvo. El salvo, siempre salvo, en este caso, puede al final de tener dos enfoques. El que está claramente entendido de que está en las manos del Señor, que ama al Señor, que sigue al Señor, que está dependiendo del Señor, o el que sencillamente dice, Dios me salvó, ahora puedo vivir la vida como me da la gana. De por sí yo soy salvo. Sencillamente el que tiene esa segunda actitud está demostrando que nunca fue salvo, que nunca conoció al Señor, que nunca se identificó en su corazón con aquel que murió en una cruz, con aquel que se entregó por sus propios pecados. El que realmente es salvo tiene pasión, amor por aquel que le ha rescatado, por aquel que le ha salvado. El que ha experimentado la nueva vida en Cristo tiene una conducta que es evidente y se materializará en su propia vida. La vida de Cristo se va a materializar los afectos por todo aquello que ama a Cristo, por todo aquello que refleja a Cristo. Todos los que han de salir o han salido del cautiverio, tenemos que entender que nuestra vida ahora es una vida diferente, es una vida en la cual manifiesta que hay cartas de amor escritas en nuestro corazón, en nuestra mente. Su palabra es ahora mía, su palabra es algo que atesoro, su palabra es algo que aprecio. Todo lo que Él dice que yo haga, lo hago. ¿Por qué? Porque está escrito en mi corazón, está escrito en mi mente. Ya no es un concepto meramente intelectual aprendido, es una vivencia. Es un sentir, es una inclinación, porque
brota de una relación, no de una religión, no de alguien que al final de cuentas está simplemente siguiendo su propia inclinación perversa de su corazón, sino que está siguiendo al Dios que le dice, mío eres tú, al Dios que le apartó para un propósito. Me gusta mucho este llamado que hace la palabra a través del profeta Isaías, en Isaías 52, verso 11, dice así, salgan y dejen atrás su cautiverio, donde todo lo que tocan es impuro. Salgan de allí, purifíquense, ustedes que vuelven a su tierra con los objetos sagrados del Señor. No saldrán con prisa, como quien corre para salvar su vida, pues el Señor irá delante de ustedes. Atrás los protegerá el Dios de Israel. Qué hermoso es saber que aquel que nos escogió, que aquel que nos llamó, nos guarda por delante, por atrás, por los lados, que podemos caminar. El Señor conoce a los suyos. El Señor conoce a su pueblo, el Señor los atrae con sus cuerdas de amor, el Señor nos acerca para que podamos ser un pueblo con corazones sinceros, totalmente apartados del mal, totalmente dispuestos a rendirnos delante del Señor. ¿Por qué? Porque su carta de amor está escrita en mi corazón, porque su carta de amor está escrita en mi mente, porque yo entiendo en quién he creído. Yo amo al Dios que me rescató y que me salvó. Amado, yo le invito a que y todos los días hagamos una reflexión por ese Dios que dio su vida en una cruz, que se entregó por su pecado, por mi pecado, por el pecado de una humanidad que no tenía ninguna otra oportunidad. Pero Cristo Jesús nos rescató, Cristo Jesús nos redimió. Esa es la fe que usted y yo tenemos, en el que murió y resucitó, y que un día vendrá por su iglesia amada, por aquella que Él ha llamado su novia. Padre, gracias damos, Señor. Gracias damos por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Podemos adorar al Señor. Adoremos al Señor a través de este cántico tan hermoso, de esas cartas de amor que nos hablan de esta verdad. Gracias, bendito Dios. Gracias, precioso Dios. Amaste tal como soy. Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Lo sé muy bien.
¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Qué nos podrá separar de su inmenso amor? Señor, gracias por tu favor, por tu fidelidad. Gracias porque has escrito tu carta de amor en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice tu palabra, ¿acaso hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o peligro o bajo amenaza de muerte. A veces la gente piensa que Dios no está presente cuando esas cosas se dan, pero la carta de amor es indeleble. Mi hijo eres tú, yo te escogí, yo te llamé, yo te amé. Y nos ama y el que empezó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día en Jesucristo. Tengamos esa confianza, amados hermanos. Tengamos esa inclinación de nuestro corazón todos y cada uno de los días de nuestra vida. Esa es la verdadera fe, la fe que no es fluctuante, la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, el que se entregó, el que nos redimió, el que al final de cuentas nunca, en ningún momento va a cambiar lo que Él dice. Lo que usted y yo podamos pensar o hacer, amados, es fluctuante, pero lo que el Señor ha dicho no va a cambiar absolutamente nunca, porque su palabra es firme, es estable. Alabo al Señor por todo lo que Él está haciendo en la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. Me llamó muchísimo, poderosamente la atención el seminario virtual que terminaron ayer. Extraordinario. Nunca se habría pensado en algo así si no estuviésemos en la situación que hemos estado, y fue todo un éxito y fue el primer seminario internacional. Hubo participantes de Chile y de otros lugares que se sumaron al seminario. Así que alabamos al Señor. Solo Dios sabe qué es lo que Él está permitiendo a través de todo esto, y sabemos que Dios tiene siempre propósitos maravillosos. Yo quisiera que también nos uniéramos un momento en oración antes de hacer la oración final. Y oramos por la situación actual, que no deja de ser tensa, difícil. Hay gente que realmente entra en verdadera desesperación y hay tensiones que se están dando en el entorno social, político y demás. Y tenemos que estar orando como iglesia, orar por los gobernantes. Podemos estar muy de acuerdo o no, pero la palabra nos dice orar por los gobernantes. Así que tenemos que tener eso presente. Y también yo les pido que sigamos orando por la gente que está en alguna aflicción de salud. Especialmente sigo con papá ahí. Él sigue en el hospital, ha tenido ya una tercera operación y bueno, confiamos en que Él es un hombre fuerte y nada lo va a doblegar, sea que se vaya con el Señor o se quede con nosotros, pero su espíritu firme porque tiene una fe realmente en aquel que le escogió y que le llamó. Oramos un momento. Padre, gracias damos, Señor, porque tenemos convicción, confianza de que la vida de tus hijos, de tu pueblo, está en tus manos, Señor. Eres tú el que Señor, nos decoras con una infinidad de aspectos de tu gracia, de tu favor, que, Señor, no tendríamos casi, Señor, la dimensión de poder determinar de cuántas formas tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos proteges. Queremos hoy, Señor, presentar esta situación que vive el país, presentar a nuestros gobernantes, presentar, Señor, a las personas llamadas a tomar decisiones, para que, Señor, tú les conduzcas, tú les lleves. Al final de cuentas, entendemos que tu palabra dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por ti han sido establecidas. Padre, oramos para que puedan tener, Señor, consejo sabio, oportuno. Usa tus instrumentos, Señor, para que llegue ese consejo tuyo a los que deban llegar y tomen decisiones que sean acertadas para el bien de este pueblo, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gloria. Ven permitiendo, Dios, que tu pueblo pueda tener paz al llevar todos los asuntos delante de ti, orar y presentarle en oración. Y dice tu palabra que por nada estemos afanosos, sino que todo sea conocido en oración delante de Dios con acción de gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú tomas el control. También presentamos, Señor, a los que están en aflicción de salud, alguna enfermedad, el caso de papá, Señor, una vez más, con todos mis hermanos lo traemos allí, para que tú te glorifiques en su vida, para que hagas aquello, Señor, que exalte, que glorifique, que eleve a lo sumo tu santo y bendito nombre, Señor. Igual, Señor, a cada persona que está en una aflicción de salud. Padre, Ana Irma también toca su vida, Señor, y trae sobre ella, Señor, restauración. Y cada uno de los que hoy necesitan, Señor, que tu mano poderosa se extienda y toque sus cuerpos físicos y puedan ellos decir, grandes cosas ha hecho Dios conmigo y estoy alegre. Padre, bendigo a tu iglesia.
bendigo la vida de mis hermanos, a cada uno en su casa, a cada uno en su lugar. Yo oro para que la bendición tuya repose sobre cada uno de mis hermanos. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro y llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que Dios bendiga a la iglesia. Se les ama mucho.